Y ya estamos para hablar sobre el censo 2023. 12 años desde el último censo, ha cambiado mucho el Uruguay. Vamos a estar hablando de esto con el director del Instituto Nacional de Estadística. Él es Diego Aboal. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Para nosotros súper importante porque nuestra población se va a estar enfrentando a un censo que por primera vez se hace de forma digital, lo cual facilita muchas cosas. Pero queremos primero conversar un poquito de qué se trata esto de hacer qué significa hacer un censo 12 años después, el último 2011. A veces nos pasa que investigando información encontramos cosas del 2011 y decimos, cambiamos un poco desde entonces. Claro. Contanos cómo se ve el censo hoy, 12 años después del último que teníamos. Sí, primero decir que es un censo, ¿no? Porque ya hace 12 años que no tenemos uno. El censo básicamente es un relevamiento de información que es casi universal en términos de todas las personas que residen en el territorio nacional. Y acá es importante destacar que no solo relevamos información de los uruguayos, sino de cualquier persona que resida en el territorio nacional. Pueden ser extranjeros que viven acá. De hecho, con el fenómeno de la inmigración es muy importante caracterizar también a los inmigrantes. Entonces, el censo recoge información que permite saber, bueno, por un lado, cuántos somos, que es un dato que 12 años después del censo anterior, que arrojaba una cifra del orden de los 3.300.000, es un punto importante. Un país que crece relativamente poco, pero tendremos que saber cuántos somos. Y sobre todo cuántos somos en diversas zonas del país, porque a lo mejor no crecimos mucho en el total, pero algunas zonas sí crecieron mucho o tenemos la percepción de que crecieron mucho, como Maldonado, por ejemplo, Canelones. Pero además no solo permite saber cuántos somos, sino caracterizarnos. Es decir, sí, cómo somos. Exacto, ¿no? Saber quiénes somos los uruguayos, o sea, qué características tenemos. Y eso es muy importante, y además saber cómo vivimos, porque además recogemos información sobre las viviendas, no solo sobre las personas. Entonces vamos a ver cómo viven los uruguayos. Y todo esto finalmente es información que es muy importante para políticas públicas que busquen levantar limitaciones con respecto a las cuales vivimos y que en definitiva aporten a un mejor bienestar de los uruguayos, ¿no? Totalmente. ¿Cuáles son los nuevos indicadores? Recién hablabas de la vivienda, imagino en 2011 lo que se relevaba era un tipo de elementos que de pronto hacían a la calidad de vida, al nivel socioeconómico, y sin embargo hoy van a ser otros, porque hay cosas que ya están instaladas en la población en general y no muestra un nivel diferente de pronto de calidad de vida. ¿Cuáles son esos nuevos indicadores que van a medir? Claro, bueno, por una parte, lo primero a decir es que en general el cuestionario, muchas de las preguntas son similares a las que hemos realizado en censos anteriores. Importante para comparar. Exacto, importante para comparar, para tener una caracterización básica, por ejemplo, en términos de las personas, bueno, sexo, edad, nivel educativo, elementos vinculados a qué ocupación tienen, elementos vinculados a la discapacidad, elementos vinculados a la migración, que como conversábamos es un fenómeno muy relevante en los últimos años en Uruguay y que es bueno caracterizarla, saber de dónde vienen los inmigrantes, quiénes son, cómo viven, en qué trabajan. Y después en las viviendas también hay muchas preguntas que son las típicas. Qué tipo de techos tienen las viviendas, qué tipos de paredes, qué tipos de pisos, si son pisos de tierra o no, si tienen acceso a saneamiento, a agua potable, a electricidad. Algunas preguntas son similares, pero luego sí hay algunas dimensiones que son nuevas en este censo. Por ejemplo, la vinculada a teletrabajo. Tenemos algunas preguntas vinculadas a teletrabajo, que es un fenómeno bastante reciente y mucho más importante en el periodo post-pandemia. No sé, nosotros en INE tenemos ingenieros de sistemas ahora trabajando, preparando el censo, que viven, por ejemplo, en Maldonado. Y bueno, vienen cada tanto a Montevideo, pero trabajan a distancia. O sea, esto es posible en el Uruguay de hoy y es importante cuantificar ese fenómeno. Pero después hay otras dimensiones. Estamos relevando, por ejemplo, hay una pregunta sobre trastorno del espectro autista. También tenemos una pregunta sobre si las viviendas sufrieron algún tipo de desastre natural, de inundaciones, por ejemplo. Es una pregunta para el SINAE. Es decir, hay diversos elementos que son algunas innovaciones
incluso alguna pregunta sobre, digamos, personas uruguayos que vivieron en el exterior y luego retornaron al Uruguay, para saber cuántos han sido los uruguayos que han tenido, bueno, un pasaje por el exterior, pero que luego volvieron al país. Es decir, hay algunas dimensiones que son nuevas y que van a arrojar algunas perspectivas nuevas y análisis nuevos de esta información, ¿no? En lo que tiene que ver con género y disidencias, se va a incluir algo también, ¿verdad? Bueno, sí. Lo primero a decir es que bueno, hay una pregunta que es sexo al nacer, que es la pregunta que tradicionalmente ha entrado en los censos y es una pregunta que continúa el censo, pero luego hay una pregunta vinculada a género. El instituto, hay una ley del año 2018 que obliga al instituto a relevar no solo en los censos, pero también en las encuestas, por ejemplo, continuas de hogares que hacemos todos los meses, una variable vinculada a género. Por tanto, va a haber una variable de género, además de sexo al nacer en el cuestionario. Perfecto. ¿Cómo se preparó este censo? Se desarrolló algo que no es tan común en América Latina, que es el precenso. Comentanos un poquito de qué se trató. Bueno, sí, a ver, los censos usualmente tienen una fase previa, un relevamiento previo de información que permite luego prepararnos mejor para la salida a campo. Eso se llama precenso, comúnmente digamos, más a la interna, pero es en definitiva un censo de direcciones. Nosotros lo que salimos a hacer durante febrero y marzo a lo largo y ancho del país, llegamos a más de 650 localidades y más de 70.000 manzanas en todas las zonas urbanas del país. Y lo que hicimos fue, primero, verificar que allí donde en las imágenes satelitales parecía haber una calle, efectivamente lo había, o donde no aparecía una calle, en el terreno luego aparecía una calle. Pero además lo que hicimos fue registrar todas las direcciones de estas 70.000 manzanas. Eso arrojó en el orden de 1.500.000 direcciones que registramos durante febrero y marzo. Por tanto, vamos a salir al censo con una muy buena idea de cuántas viviendas tenemos que recorrer y cómo están distribuidas a lo largo y ancho del país. Por tanto, eso es muy importante. Fue un operativo muy exitoso. La mayoría de los países en esta ronda censal han hecho algún precenso, pero ha sido a veces con bastante distancia con respecto al censo, o ha sido relativamente incompleto. En el caso de Uruguay, parcial. Claro, en el caso de Uruguay ha sido muy reciente y muy completo, lo que permite salir a campo con información que es muy valiosa para que nuestros censistas se ubiquen en el terreno, pero además que planifiquemos de forma adecuada la necesidad, por ejemplo, de censistas en el terreno, porque sabemos, no sé, en Maldonado existen tanta cantidad de viviendas o tanta cantidad de direcciones, por tanto, sabemos cuánta gente necesitamos para recorrer esas direcciones en un periodo determinado de tiempo, ¿no? La tecnología está en el país y está inmersa ya en nuestra cotidianeidad y, por supuesto, el censo la incorporó también. ¿Cómo es esto de que se va a poder censar tanto presencialmente? Puede llegar a venir una persona que nos censa y también se puede hacer de forma digital. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, sí, destacar que por primera vez en el país nosotros vamos a tener dos modalidades para poder censarnos. Una de ellas es la que abre primero, va a estar disponible a partir del 29 de abril, o sea que estamos a menos de 2 semanas, estamos a 10 días de que comience el censo en Uruguay. Y esa modalidad que va a estar abierta hasta el 17 de mayo, lo que va a permitir es que con cualquier dispositivo electrónico, típicamente un celular, podamos censar a nuestro hogar. Entonces, es un formulario muy simple, muy amigable y seguro. Básicamente entrando a la página censo2023.uy, vamos a poder acceder a este formulario y responder por todo nuestro hogar. Es importante que es un único formulario para todos los miembros del hogar. Así que, y toda la información que vamos a necesitar tener a mano para comenzar el cuestionario es tener una factura de UTE. Necesitamos cargar al comienzo del cuestionario el número de contador y el número de cuenta de UTE. Están ahí en el recibo, encontramos están en el recibo, encontramos estos dos datos y los cargamos. El objetivo de poner la factura de UTE, digamos, estos dos números, el de contador y de cuenta, es que, bueno, cuando respondemos de forma digital, podemos responder desde el parque, desde la playa, desde nuestro trabajo, desde la casa de nuestro amigo.
Por tanto, es necesario anclar ese cuestionario a un lugar físico que es donde yo vivo. Claro, que no sea que el sistema toma la dirección en la que estoy Exacto. sentado haciendo la actividad, sino que nosotros le digamos a qué domicilio pertenece. Exacto. Y también necesitamos los documentos de identidad, la cédula de cada uno de los integrantes del hogar, ¿verdad? Sí, a ver, lo primero a decir es que nos va a pedir la cédula de identidad al comienzo de la persona que está informando, Bien. porque eventualmente puede ser un único informante, aunque Claro. también podemos juntarnos después de la cena, todos los miembros de la familia, y llenarlo juntos. También. Puede ser una buena actividad para compartir, pero tiene que tener ser mayor de 18 años la persona que responde al cuestionario. Entonces lo vamos a pedir al comienzo para tener una verificación de que la persona que está accediendo al formulario tiene más de 18 años. Y después se piden esta información, sobre todo para evitar duplicación de los cuestionarios y evitar que cuando pasemos de forma presencial alguien pueda volver a responder en el hogar nuevamente. Es que podría suceder. Podría ¿verdad? ocurrir. Acá exhortamos además que si hay un informante que llenó por todos los miembros del hogar, coméntenle al resto de los miembros, mirá, el censo ya lo hice por todos, incluso el cuestionario al final arroja un código que cuando salgamos de forma presencial vamos a pedir igual en los hogares. Por favor, compartir ese código con todos los miembros de la familia por si nosotros no estamos y está otro miembro en el hogar cuando pase el censista. Va a pedir ese código de que cerró de forma exitosa el cuestionario. Así que comentemos a nuestra familia y además compartamos ese código para que cuando llegue el censista podamos brindar el código y con eso validamos la respuesta. Y le facilitamos también Exacto. la vida al censista. Se me ocurren cosas como, por ejemplo, soy un estudiante del interior que estoy en Montevideo en una residencia estudiantil. ¿Quién me censa? ¿Mi familia o la residencia? Bueno, si estoy residiendo de forma permanente, digamos, en Montevideo y allí paso, no sé, 10 meses o 11 meses del año, me voy a censar en el lugar a donde estoy residiendo, es decir, en Montevideo, ¿no? Van a existir viviendas colectivas, lo que llamamos viviendas colectivas, que puede ser, no sé, puede ser un estudiante que vive en una pensión, a lo mejor en Montevideo. Sí, te iba a decir, puede pasar alguien una que residencia estudiantil. circunstancialmente está en un hotel porque se acaba de mudar o porque, yo qué sé, situaciones. Te separaste, te fuiste a vivir a un Claro. hotel, ¿dónde te censás? ¿En Claro, la por casa eso, donde vivías exacto. o en el hotel? A ver, nosotros debemos censarnos a donde residimos de forma permanente la mayor parte del año, ¿no? Si tenemos una casa de veraneo que estamos 2 días, bueno, no debemos censarnos allí, debemos censarnos en nuestra vivienda Domicilio original. habitual. El domicilio habitual, exactamente. Tenemos que ir cerrando, pero me gustaría preguntarte, las personas que tengan dificultad en esto de poder censarse digitalmente para estar tranquilos en que lo hacen bien, en que completan bien el formulario, ¿ustedes van a tener algún tipo de ayuda, algún tipo de tutoría para que faciliten ese ingreso digital? Sí, decir que nosotros vamos a tener 2 canales de información y también para que puedan sacarse dudas. O sea, una es la página web censo2023.uy y también va a haber un 0800 2023 que de hecho ya está habilitado, donde aquellos que tengan dudas allí pueden sacarse las dudas que tengan. Y le ayudan a completarlo en todo caso, bueno, digamos, más o menos. les van a responder algunas dudas puntuales. También podemos apelar a familiares que nos ayuden, a lo mejor el nieto, el hijo. ¿No hay herramientas como, no sé, el centro comunal o algún otro lugar en donde se les pueda dar una mano? Bueno, son no básicamente, va a ser este call center, a donde se va a ayudar a que las personas que necesiten alguna consulta particular o alguna ayuda con parte del cuestionario, en el 0800 2023 allí vamos a tener un centro de atención y va a haber mucha información además en la página censo2023.uy también. Perfecto. Rápidamente, ¿cómo me aseguro que quien viene y toca la puerta de mi casa es un censista y no es otra cosa? Bueno, es una buena pregunta. Lo primero es que van a ir debidamente equipados con un chaleco azul, con el logo del INE, del Instituto Nacional de Estadística y del Censo, un gorro también con ambos logos, pero además por estos 2 canales que yo mencionaba, el censo2023.uy y el 0800 2023, podemos verificar que la cédula de esta persona corresponde a un censista del INE. Por tanto, ante la menor duda, no abramos la puerta, pidámosle la cédula y verifiquemos en la página censo2023.uy, hay un verificador de cédula, cargamos la cédula y nos dice sí, es un censista del INE o no, no es un censista del INE, y lo mismo al 0800 2023 podemos allí verificar la identidad. Como tenemos que cerrar la nota, sí dejamos dicho que sigue abierto el proceso de selección de censistas. Por ahora está disponible la posibilidad de integrarse
esta información, ¿dónde la obtienen aquellos que tengan interés En serlo? censo2023.uy. Todo, ¿sí? todo Así allí. que, digamos, allí pueden todavía inscribirse. Muchísimas gracias, Diego. Fue un placer tenerte aquí y desearnos el mejor de los censos y después ver esos resultados que nos dan. Muchas gracias, muy amable, y estamos a las órdenes.